¿Vale? ¿Vale? ¿Sí? Sí. Tiempo sin ver. ¿Sí? ¿Vale? Bueno, buenos días a todos y a todos. Gracias. Gracias por acudir a la convocatoria de la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Extremadura y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Me acompañan el gerente del Servicio Extremeño de Salud, me acompaña la directora general de Salud Pública del Servicio Extremeño de Salud y me acompaña don Santiago Pérez Avilés, el presidente del Comité Antisida de Extremadura. El asunto que vamos a abordar en esta convocatoria de prensa es presentar las actividades para el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, de lucha contra el VIH, que se celebra, como saben, el próximo día 1 de diciembre de 2019. Este acontecimiento que se conmemora el próximo día 1 de diciembre es un acontecimiento que está instaurado desde hace ya años por la Organización Mundial de la Salud, con el fin de sensibilizar a los diferentes sectores de la sociedad en referencia a la infección que provoca el VIH y con el objetivo de que no alcancen el estado de que esa infección pase a enfermedad como tal y sea SIDA o tenga las condiciones de SIDA. Y luego promover también, y ese es otro de los objetivos que tiene este día, todos los recursos que tienen las distintas administraciones, las distintas organizaciones, para poder realizar intervenciones, sobre todo desde el punto de vista preventivo, que es muy importante para abordar este tipo de infección. Bueno, como ven en el cartel, este año el lema es «Convivir es incluir» y lo que trata es de eliminar el estigma y lo que trata es de acabar con la discriminación de aquellas personas que están infectadas por el VIH, de aquellas que se tienen dudas de que estén infectadas por el VIH o de aquellas que hayan desarrollado el SIDA. Y tanto la estigma como la discriminación es importante eliminarla porque dificultan o impiden prevenir de forma adecuada nuevas infecciones e impiden aliviar lo que es el impacto de la propia enfermedad e impide también poder proporcionar una atención sanitaria de calidad. Por lo tanto, eliminando el estigma, eliminando la discriminación, nosotros seríamos capaces de prevenir mejor, seríamos capaces de aliviar el impacto que tiene la enfermedad sobre la persona y sobre el entorno más cercano de la persona y, en tercer lugar, proporcionar una atención sanitaria muchísimo más adecuada. Además, la discriminación está provocada por estereotipos y por creencias erróneas y se da en diferentes ámbitos de la vida de la persona. Recientemente, por ponerles un ejemplo, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud hemos aprobado una declaración conjunta con el Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia para que no se limite, o mejor dicho, que la infección por VIH no sea una limitación para que las personas que van alcanzando una edad puedan vivir en residencias de personas de edad, porque no comporta ningún riesgo vivir con la infección por VIH dentro de los centros residenciales, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que en este momento se encuentra haciendo el Gobierno. Tenemos que reconocer, por otra parte, que los avances científicos han proporcionado una supervivencia muy importante a la infección, una supervivencia muy importante a la enfermedad, que hoy permite que se hable de una enfermedad crónica. Por darles algunos datos y algunas pinceladas de los datos que tenemos a día de hoy. Miren, a finales del año 2018, que es cuando tenemos los datos consolidados, en el mundo vivían 38 millones de personas con el VIH. Un 19,5% más que en el año 2010. Al año se infectan alrededor de 1,7 millones de personas en el mundo
y 770.000 personas murieron en el mundo por causas relacionadas con el VIH y el SIDA. Y aquí tenemos que llamar la atención porque en algunos países no se tiene el acceso a los medicamentos de forma adecuada. Solo hay un porcentaje de países que tienen ese acceso, ¿no? Cada vez hay más personas con VIH en el mundo, ya que también la mortalidad ha disminuido. Mientras más disminuye la mortalidad, mientras más longevidad, mientras más supervivencia tengan las personas, más prevalencia de la enfermedad hay, como es lógico. Y luego, si nos centramos en España, calculamos que hay alrededor de entre 130.000 y 160.000 personas infectadas por VIH. Pero un dato muy revelador de lo que está pasando y de por qué tenemos que eliminar el estigma y la discriminación con el objetivo de hacer un diagnóstico precoz es que hasta un 18 o un 20% de esas personas ignoran que lo tienen, ignoran que están infectadas, Y eso es un problema con el que tenemos que combatir. El VIH, que sepan, se transmite mayoritariamente por vía sexual y en estos momentos la transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres es la categoría mayoritaria, por tanto, es un colectivo prioritario para nosotros en lo que son las medidas preventivas. Y como les decía, es necesario potenciar el diagnóstico precoz, ya que casi el 48%, cuando se realizó el diagnóstico en el año 2017, ese diagnóstico fue tardío, fue en una fase avanzada. Saben que una cosa es estar infectado por el VIH y otra cosa distinta es desarrollar la enfermedad del SIDA, que tiene una serie de criterios clínicos a través de los cuales ya se diagnostica que la persona infectada por el VIH previamente ha desarrollado el SIDA. Se puede estar infectado por VIH sin SIDA y de forma controlada, y eso es que está funcionando bien el diagnóstico precoz y que está funcionando bien el tratamiento, pero cuando la persona ya llega y se diagnostica por SIDA, pues evidentemente se diagnostica de SIDA, evidentemente es que ese diagnóstico precoz puede haber fallado. En Extremadura se declaran una media anual de 43 nuevas infecciones al año. Esas son nuestras cifras en Extremadura. 43 nuevas infecciones al año. La media anual que llegan a SIDA, después de haber tenido la infección o teniendo la infección, es de 10 personas y entre 14 y 15 personas fallecen al año por esta causa, por causas relacionadas con esta vía. En Extremadura, la transmisión sexual, como en el resto de España, es la principal vía de transmisión, y lo es en el 42,82% de los nuevos casos, y las relaciones sexuales, tanto hetero como homosexuales sin protección por parte de hombres, es la causa fundamental. La mala noticia es que, es verdad que la buena noticia es que en Extremadura se diagnostica de forma más precoz el VIH, la infección por VIH, pero seguimos teniendo porcentajes muy altos todavía de pacientes que no se diagnostican en esa fase, ¿no? Que se diagnostican ya como SIDA, una vez que lo hemos diagnosticado como nuevo. Y eso son el 11% de los casos. Así que tenemos que potenciar ese diagnóstico precoz. La prevalencia en nuestra comunidad autónoma es que debe haber, o están tomando tratamiento para el VIH-SIDA, alrededor de 1.300 personas en este momento en Extremadura. Para todas estas cuestiones no podríamos vivir sin la colaboración de organizaciones no gubernamentales, de otras partes de la organización, que sin duda ninguna para nosotros son muy importantes, desarrollando toda la estrategia a través de la coordinación de VIH en nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y por lo tanto yo quiero agradecerle muchísimo al trabajo realizado por la Consejería de Educación y Empleo, por la Dirección General de Deportes, por el Instituto de la Juventud de Extremadura, el Instituto de la Mujer, el Consejo de la Juventud de Extremadura, el Ayuntamiento de Mérida,
el Comité Ciudadano Antisida de Extremadura, la Fundación Triángulo, la Fundación Atenea, la Asociación de Mujeres en Zonas de Conflicto, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida y a Cruz Roja Extremadura. Gracias a todos ellos y con la coordinación de la oficina del VIH-Sida en Extremadura, que depende del Servicio Extremeño de Salud, hoy podemos tener en marcha programas preventivos como son programas preventivos que utilizamos en usuarios de drogas por vía parenteral, como es el programa de metadona, como son las analíticas que se realizan en los programas de detección o como es el tratamiento dentro de los centros de atención a las adicciones. También tenemos programas específicos para jóvenes en el contexto de la promoción de la salud y de la prevención de la enfermedad. Así hemos formado en el último año a 8.000 jóvenes a través de esta metodología, o prevención de la transmisión del VIH entre hombres que tienen prácticas sexuales homo o bisexuales, o prevención del VIH en inmigrantes, o promoción del uso del preservativo, que es una técnica de prevención muy importante, o prevención en las personas que ejercen la prostitución en Extremadura, o la detección precoz de la infección por el VIH y prácticas de riesgo, o la lucha contra el estigma y la discriminación, o la formación a profesionales, o todo lo que es la profilaxis posexposición no ocupacional con el VIH. Hay una novedad con respecto a otros años, aunque nosotros ya lo llevábamos en nuestro plan de acción del VIH-Sida, que aprobamos hace ya algunos meses, que es la profilaxis preexposición, la conocida con el acrónimo de PrEP. Esto no es solo la toma del medicamento, aunque lo más visible sea la toma del medicamento. Pero esto no es solo la toma del medicamento, es generar hábitos de vida que prevengan esta infección. Esto es educación para la salud, esto es toda una constelación de actividades que no están relacionadas con el medicamento y también el medicamento. Un medicamento que se ha aprobado la financiación el 30 de septiembre del año 2019, que es un medicamento que combina dos antirretrovirales para el tratamiento, que se debe utilizar de forma continuada, que de momento es de uso hospitalario y se aporta de forma gratuita a aquellos colectivos de riesgo o que se estima que sean de riesgo. El precio está aprobado por la Comisión Interministerial de Precios del Sistema Nacional de Salud en el mes también de septiembre del año 2019. El coste del tratamiento por persona se sitúa entre los 1.300 y 1.350 euros por persona, pero todavía quedan dos elementos para que se pueda utilizar de forma protocolizada y con homogeneidad en todo el Sistema Nacional de Salud. El primero es un estudio de prevalencia de la enfermedad que lo está realizando el Sistema Nacional de Salud y que en este momento estamos esperando los resultados. Y, en segundo lugar, que una vez conocidos estos resultados se establezca un protocolo homogéneo a través de o bien la Comisión de Salud Pública o bien a través de la Comisión de Farmacia del Sistema Nacional de Salud, ¿no? Sin embargo, esa herramienta está ahí y está muchísimo más cercana y de forma temporal lo vamos a hacer con un protocolo específico dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Hemos hecho intervenciones preventivas, pero también hemos hecho intervenciones asistenciales. De hecho, estamos tratando con antirretrovirales a alrededor de 1.300 personas en Extremadura. Como les decía, hemos incluido el tratamiento de la lipodistrofia facial, que es una alteración en la grasa de la cara que se produce como consecuencia del desarrollo de esta enfermedad, y han sido atendidos un total de 39 pacientes en lo que llevamos implantado este programa dentro del servicio de cirugía plástica de referencia del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres.
o el tratamiento de reproducción asistida, que ha llegado a 32 parejas que tenían discordancias en la serología por el VIH. Y el tratamiento de la coinfección, es decir, están incluidos dentro del programa del trasplante hepático aquellos pacientes que, teniendo VIH, tienen una infección por el virus de la hepatitis C. Y una vez que se ha erradicado el virus de la hepatitis C, pasan al programa de trasplante hepático si es que lo necesitan por tener una disfunción hepática. Todo esto ha supuesto una inversión en el 2019 de 11,1 millones de euros, que se reparten en 3,3 millones de euros en materia preventiva y en 7,8 millones de euros en actividades asistenciales. Y, por mi parte, poco más que decirle, darle la palabra al verdadero protagonista de hoy, que es Santiago Pérez Avilés, que es el presidente del Comité Antisida de Extremadura y que nos va a presentar las actividades que estamos realizando, que vamos a realizar y que se realizarán el día 1, pero que también hay actividades que se realizan alrededor de ese día 1 de diciembre, que, como saben y como les he dicho, es el día en el que se conmemora ese Día Mundial de lucha contra el SIDA. Cuando quiera, Santiago. Muchas gracias, consejero. Bueno, en primer lugar, darle las gracias por ese protagonismo que voy o que estoy ostentando ahora mismo, pero lo que quiero es, en primer lugar, dar las gracias a la Consejería, a la Oficina de Coordinación de SIDA, a todas las instituciones y organizaciones que han trabajado, que ya las ha mencionado el consejero, y que gracias a las cuales hemos podido hacer efectivo toda esa serie de actividades que venimos desarrollando. Por supuesto, para mí es un honor y es un privilegio poder estar aquí representándolas a todas ellas. Y bueno, creo que un año más vamos a presentar estas actividades que se van a desarrollar, como bien decía el consejero, el día 1 de diciembre, Día Mundial frente al VIH y al SIDA, y que de alguna manera estamos desarrollando o vamos a desarrollar a lo largo de estos días en nuestra comunidad autónoma. Este año, además, como también se ha comentado, hemos querido centrar nuestra campaña o la campaña que está en torno a este día en cuestiones tan importantes como son el estigma y la discriminación, asociadas evidentemente todas ellas al VIH. Creo que el lema es bastante representativo de este tema: convivir es incluir, estigma cero. Queremos hacer, por lo tanto, un llamamiento a la sociedad para que sea consciente del daño que el estigma y la discriminación están produciendo en cuanto a la infección por VIH. Yo creo que lo indica muy claramente también ONUSIDA cuando habla de este tema. Dice que el estigma y la discriminación están obstaculizando pues el acceso a servicios de prevención, el acceso al diagnóstico y el acceso al tratamiento del VIH, poniendo, por lo tanto, en riesgo la vida de muchas personas. Bueno, centrándonos en las actividades que se van a desarrollar, comentar que, una vez más, como también se ha dicho aquí por parte del consejero, no se limitan exclusivamente a este día, sino que a lo largo de todo el año se vienen desarrollando en nuestra comunidad autónoma actividades enfocadas a la infección por el VIH. Como en años anteriores, bueno, yo en principio no creo necesario ir detallando una por una todas las actividades que vamos a desarrollar, porque además tienen ustedes, creo que un documento que las recoge en su totalidad, por lo tanto me parece que no es necesario, ¿no? Pero sí que me gustaría por lo menos hacer referencia a algunas cuestiones, algunos temas o algunos formatos que se van a realizar o que se van a tener presentes en estas actividades. Se van a realizar o se están realizando de alguna manera la prueba rápida de VIH, se está intensificando en todos estos días. De igual forma se van a realizar o se están intensificando talleres de prevención, jornadas, cursos de voluntariado, mesas informativas y reparto de material informativo y preventivo por toda nuestra comunidad autónoma, es decir, no solamente en las grandes ciudades, sino también en zonas rurales y en lugares, digamos, de donde hay menos acceso o menos posibilidades de acceder a todos estos métodos que nosotros planteamos, a todas estas acciones. Se realizan de igual forma también exposiciones, colocación de pancartas alusivas a la fecha y al tema, colocación de lazos rojos, que es el símbolo de la lucha contra el SIDA, en ayuntamientos y en lugares estratégicos y significativos, en autobuses, por ejemplo, urbanos de algunas ciudades. Se iluminarán edificios emblemáticos con el color rojo, característico también de la lucha contra el SIDA. Habrá, evidentemente, un acto institucional en la Asamblea de Extremadura el día 29,
así como acciones artísticas, recitales de poesía, videoforum, conciertos, carreras, rutas senderistas solidarias, etcétera, etcétera. Además, vamos a utilizar, como no puede ser de otra forma, las redes sociales, portales y web para promover la campaña que se plantea hoy, la campaña de la prueba, y realizar mensajes referentes a este tema. La repercusión de estas acciones, evidentemente, también llegará a toda nuestra comunidad autónoma, pero quiero destacar que hay más de 30 localidades de las que han participado de manera directa en todas ellas. Por citar algunas, simplemente a título informativo, pues están Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Navalmoral de la Mata, Almendralejo, Arroyo de la Luz, Miajadas, Fregenal de la Sierra, Olivenza, Castuera, Moraleja, Villanueva de la Serena o Don Benito, Llerena, Villafranca de los Barros, Medellín, Jerez de los Caballeros, también localidades de la comarca de las Urdes, Albunquerque, y luego una serie de pueblecitos y localidades pequeñas que este año han querido también colaborar y que, aunque son muy pequeñitas, han colaborado de manera muy intensa, como pueden ser Santa Ana, Botija, Puerto de Santa María, Robledillo de Trujillo, Valdefuentes, Plasezuela, Ruanes o Santa Cruz de la Sierra. Son muy pequeñitas, pero se unieron en la mancomunidad para poder hacer unas actividades que creo que salió además muy bien. De igual forma, se van a permitir, o ya se han enumerado aquí todas las instituciones y entidades que han colaborado y que han hecho posible todo este trabajo, a las cuales evidentemente agradezco el esfuerzo, la implicación y el compromiso. Antes de concluir mi intervención, me gustaría hacer referencia a cuestiones que considero importantes, algunas de las cuales además tienen mucho que ver con la campaña y con el tema de la campaña que hoy presentamos. Me estoy refiriendo en concreto al Pacto Social por la No Discriminación y la Igualdad de Trato asociada al VIH. Este pacto, que se ha firmado recientemente, no es algo que se haya hecho hace mucho, supone asumir el compromiso de eliminar el estigma y la discriminación asociadas al VIH y al SIDA, garantizando la igualdad de trato y de oportunidades, la no discriminación y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las personas que viven con VIH. Por cierto, a este pacto nos podemos adherir todos, de forma individual o de forma colectiva, y yo lo que les pido a todos ustedes es que se puedan o que se adhieran al pacto, porque creo que es fundamental. En la página del Ministerio se puede hacer sin ningún tipo de problema. Hay que seguir incidiendo en la prevención, como también se ha comentado, y creo que hay que seguir incidiendo en el diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos. Fundamentales, todos ellos, si deseamos cumplir los objetivos planteados. Con relación al diagnóstico, insistir en la necesidad de promocionar la prueba, bien rápida o estándar, y plantear recomendaciones claras en el sentido de que debería realizarse la prueba del VIH todas las personas sexualmente activas. También aparecen nuevas estrategias que han demostrado eficacia y que también ha dicho el consejero. La profilaxis preexposición es una de ellas, y el tratamiento como prevención también, que creo que está dando muy buenos resultados. No olvidemos que indetectable es igual a intransmisible. Por ello, adherirse al pacto social o implementar estrategias que han o están demostrando eficacia, creo que son cuestiones que deberemos tener muy presentes si deseamos, como digo, conseguir la erradicación de la infección por VIH. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Sí. Hola, buenos días. Buenos días. Comentaba usted, consejero, que en España hay alrededor entre 130.000 y 160.000 infectados por VIH. Sí. No sé en Extremadura ese dato que hay. Nosotros tenemos, lo sacamos del registro de tratamientos con antirretrovirales, o sea que debemos estar alrededor de los 1.300. 1.300. Y luego quería preguntarle también, esa población que ignora que lo tiene, primero, ¿es porque no es consciente de que ha tenido prácticas de riesgo? O dos, ¿todavía existe un miedo a hacerse la prueba para evitar conocer el resultado? A las dos cosas. Es debido a que, como decía antes el presidente del Comité Antisida, es necesario que todas las personas sexualmente activas se hagan la prueba. Y, en segundo lugar, cuando hablábamos y cuando se ha elegido el lema de la campaña de este año, el estigma y la discriminación que se produce una vez que se te ha diagnosticado que estás infectado por el VIH hace que la gente sea reticente a hacerse la prueba, que tenga miedo a hacerse la prueba, porque bueno, hay ese
lo habrán escuchado culturalmente, eso de no voy al médico a ver si me va a sacar lo que no tengo. Bueno, pues eso, lo que detecta detrás de eso es miedo a hacerse una determinada prueba, que es una prueba rápida y que de diagnosticarlo en esos primeros momentos, de hacer ese diagnóstico precoz, pues es que el pronóstico no tiene nada que ver, como cuando te lo diagnostican cuando ya has desarrollado hasta los síntomas que pueden ser compatibles con haber desarrollado la enfermedad del SIDA, ¿no? Por lo tanto, una llamada a la realización de ese diagnóstico precoz a la sociedad y que combatamos entre todos el estigma y la discriminación, porque es un paso limitante, como decía, para poder realizar un buen diagnóstico precoz desde el primer momento, ¿no? Pero efectivamente, has puesto el dedo en la llaga cuando hablas de las dos causas fundamentales que hacen que la gente no se haga la prueba, ¿no? ¿Más? Sí, yo tengo dos preguntas, pero no sobre esto. No sé si hay algún compañero que quiera preguntar. Es sobre el anuncio de las obras de licitación del Hospital Don Benito Villanueva y la segunda fase del Hospital de Cáceres. Quería preguntarle si se podría concretar un poquito más respecto a los plazos de ejecución a partir de 2020, cuándo podría ser una realidad, y si hay una dotación presupuestaria, una estimación de cuál sería el coste en ambos casos. Sí. En los presupuestos que aprobaremos mañana por parte del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura irán ya partidas destinadas a la construcción al inicio de construcción en el año 2020 del Hospital Don Benito Villanueva de la Serena. Espero que no me falle la memoria, pero alrededor de 2 millones de euros serán los que invertiremos en la construcción, a expensas de que evidentemente se aprueben los presupuestos tanto por parte del Consejo de Gobierno como que se aprueben los presupuestos por parte de la Asamblea de Extremadura, ¿no? Es decir, pero queremos incluir alrededor de 2 millones de euros para el año 2020, de cara a que en el año 2023 podamos empezar a abrir el Hospital de Don Benito Villanueva de la Serena. Y lo podamos empezar a abrir de forma gradual, pero de forma continuada. Es decir, no por fases, sino empezar a abrir y empezarlo a abrir de forma gradual para que la población de Don Benito Villanueva de la Serena pueda tener unas infraestructuras más adecuadas a la situación actual. Con respecto a la segunda fase del Hospital de Cáceres, decir que irá consignado una partida presupuestaria suficiente para sacar a concurso el proyecto de construcción de la segunda fase en el año 2020 y empezar a construir en el año 2021 la segunda fase del Hospital de Cáceres. ¿Qué partida presupuestaria? Pues entre 0,5 y 0,6 millones de euros es lo que destinaremos al proyecto de construcción del hospital, de la segunda fase del Hospital de Cáceres. Ahora mismo está el anteproyecto, que tendremos los resultados a finales de año, y con esos resultados que nos den el anteproyecto ya podremos sacar a licitación el proyecto del hospital. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, consejero, buenos días. Con respecto a Ambulancias Tenorio, después de la reunión larga de ayer y de ese acercamiento de posturas, no sé cómo lo ve. Yo lo celebro que haya acercamientos de postura. Yo, bueno, quiero mostrar mi sorpresa por el anuncio que se hace el día anterior a la reunión por parte del comité de huelga, porque la hoja de ruta que teníamos marcado es que no nos pronunciaríamos hasta en tanto no se sustanciase esa reunión y se viesen a los puntos que había cumplido la empresa. Y nosotros estábamos exigiendo, desde el Servicio Extremeño de Salud, se estaba exigiendo a la empresa que se cumpliesen que se cumpliesen los puntos que se habían acordado para poder llegar a esa reunión y mostrarles a los trabajadores que esos puntos estaban cumplidos, o estaban en vías de cumplirse, o estaban como los quisiesen analizar. Pero por lo menos haber llegado a la reunión y después haber hecho
las declaraciones que hace el comité de huelga. Pero, en fin, agua pasada no mueve molinos, con lo cual yo, en el día de ayer, lo que me tengo que sentir es satisfecho de que se haya producido la reunión. Me tengo que sentir satisfecho de que se hayan acercado posturas, que en este nuevo escenario, así como dije ayer, antes de la reunión, y tras el anuncio unilateral por parte del comité de huelga, que ellos seguirían con la huelga y quedaban 48 horas a la empresa para poder fijar servicios mínimos y tenían un calendario de movilizaciones, pues me parecía que era cuando menos sorpresivo. Pues hoy lo que tengo que decir, y esto no es desdecirme, pero hoy lo que tengo que decir es que si verdaderamente así lo han valorado, como he podido escuchar esta mañana en la prensa, tanto los miembros de los comités de empresa como la propia empresa, que hay un acercamiento, nosotros seguiremos remando, desde el Servicio Extremeño de Salud, seguiremos remando porque ese acercamiento cristalice en que en la reunión que se tiene prevista para mañana viernes pueda llegarse a una desconvocatoria definitiva de la huelga. Para nosotros es muy importante que en el futuro del transporte sanitario terrestre las cosas estén pacificadas y haya una relación adecuada y de diálogo entre trabajadores y empresas, y que el Servicio Extremeño de Salud, evidentemente, vele por el contrato y vele por las condiciones del contrato y por el convenio colectivo que se tiene que velar, porque así lo dicen las cláusulas sociales. Pero una cosa es esa y otra cosa distinta es que nos empecemos aquí a saltar la hoja de ruta, porque entonces pues el papel del Servicio Extremeño de Salud será defender exclusivamente los derechos que tienen los ciudadanos a recibir el transporte sanitario terrestre, y nos ocuparíamos menos de otras cuestiones que exceden lo que sería el convenio colectivo, ¿no? Yo creo que ayer se llegó a 8 puntos que tienen que ver con trabajadores en práctica, que tienen que ver con acuerdos en materia de salud laboral, que tienen que ver con acuerdos en materia de realización de contratos indefinidos de gente que está terminando o que termina la prestación de sus servicios dentro de la empresa. Se han llegado a acuerdos a jornadas de descanso y a jornadas de horarios, con la implicación muy directa del Servicio Extremeño de Salud, y se lo tengo que agradecer al Servicio Extremeño de Salud y a quien está gestionando el contrato. Yo creo que esos 8 puntos son puntos que vienen a resolver las demandas que tenía el comité de huelga, y por lo tanto, primero, me siento satisfecho, y segundo, remaremos todo lo necesario para que podamos seguir mediando y para que podamos alcanzar el acuerdo de desconvocatoria de huelga, que ojalá se produzca después de la reunión de mañana. ¿Una cuestión más? Pues si no hay nada más, muchísimas gracias a todos y a todas.